Ok, entonces, bien, habíamos quedado la semana pasada, entonces, en la primera partecita del capítulo 3 de Marcos, y fíjense, en apenas 2 meses hemos avanzado los capítulos, así que vamos bien, ¿no es cierto? Ahora bien, pues corresponde continuar con el resto del capítulo 3 y vale decir una cosa que ya lo habíamos anticipado la anterior semana, y es que esto, los estudiosos del libro de Marcos y demás que han dedicado mucho tiempo y todo aquello para el estudio, pues identifican algo que es cierto. Y parece que hasta aquí, hasta esta primera parte, lo que habíamos estudiado hasta la semana pasada, constituye una primera parte, o si se quiere, una introducción al libro de Marcos. O sea, es lo que constituiría la introducción del libro de Marcos, que nos establece ya algunas cosas sobre las que va a versar el libro y que a partir de aquí, en cambio, comienza a tomar otro tipo de cuestiones, digamos, ¿sí? Y por eso es que la primera parte de esta segunda parte, o sea, lo que vamos a leer al inicio de esta segunda parte, digamos, de Marcos, que va del 3 hasta el 6 y más, eh, comienza con un recuento de lo que, digamos, comienza con lo que sería un sumario, un resumen, digamos, una, una conglomeración, si se quiere, de las obras que el Señor Jesús ha hecho y siguió haciendo, siguiendo haciendo como un resumen de todo lo que ha hecho. Y después viene precisamente una parte en la que digamos, se dice cómo es que él escogió a los 12 apóstoles, y después viene la parte esta de el tema este de la casa dividida y demás, ¿no? De que el Señor, de que Satán no puede sacar a Satán por sí mismo y demás. Entonces quisiera abarcar hasta ese momento, Dios mediante, este estudio, porque me parece que es precisamente dentro de esta nueva sección, digamos, una sola historia que se ve mejor, que se aprecia mejor cuando se lee en conjunto. Una vez más, como, no, como es de costumbre y no vale, digamos, no está por demás, debo advertir que estos son pasajes que seguramente ya los leímos, ¿ya? Así que no es como que vamos a aprender de cero. Sin embargo, sí conviene que no perdamos de vista lo que, digamos, se ha dicho o ya hemos aprendido al respecto, porque eso nos va a permitir precisamente aprovechar el tiempo por un lado y por otro, ver de pronto o aprovechar el espacio que tenemos ahora para hacer algunas precisiones si cabe el tema. ¿Sí? Ok, entonces dice así. Dice el Marcos 13 al 7 al 12, ¿ya? La primera parte. Dice, pero Jesús se separó, ¿no es cierto? Jesús se retiró, perdón, al mar con los discípulos, con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiese, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriese. ¿Ya? Dice entonces, ok, entonces aquí ya vemos, y por eso les decía, esto es como que una parte, ya, esta es otra parte de la historia, que comienza precisamente diciendo que Jesús se fue a otro lado. Entonces, pues como un punto aparte de la historia. No hace falta ser teólogo para darse cuenta de eso, ¿cierto? Sin embargo, lo que ya marca aquí, como les decía, es una especie de resumen de todo lo que el Señor Jesús ha hecho. Miren, en pocas palabras, ¿qué ha hecho? Aquí, digamos, establece el poder de convocación que tenía el Señor Jesús, por un lado. Y aquí llama la atención una cosa. Y no sé si ustedes han visto o tienen en sus Biblias un mapa. Si de pronto tienen un mapa, les animo a que vean el mapa como suelen poner ahí Jerusalén en los tiempos de Jesús. Y hagamos el ejercicio de encontrar dónde está cada uno de los lugares que dicen ahí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, veamos si yo encuentro un mapa por acá, porque lo vi en mi Biblia. Pero es tan sencillo como buscar Jerusalén en tiempos de Jesús. Ahí está. Ok. Y dice así. Ok, permítanme ver. Ok, aquí estamos. Ahí está. Muy bien. Ahora les comparto la pantalla de pronto para que lo veamos todos. ¿Ya? Ahí está. Debe ser acá. Ya, entonces fíjense ustedes. Veamos ahora con lo que dice Marcos 3, de dónde nomás vinieron. ¿Ya? Entonces dice.
que se retiró al mar, se entiende el mar de Galilea, ¿ok? Y dice, le siguió gran multitud de Galilea, porque obviamente estaba ahí, y dice, y de Judea. Si está en el mar de Galilea, ¿dónde está Judea? Judea. Acá al sur, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven mi mouse? ¿Sí? ¿Sí ven mi mouse? Ya, aquí está Judea, ¿no? Y de Jerusalén, que está ahí mismo, ¿no es cierto? Después dice de Idumea. ¿Dónde está Idumea? Idumea estaba más abajo, fíjense aquí, que es precisamente una forma de referirse al sur. Dice, del otro lado del Jordán. Eso es lo que para nosotros es del oeste, ¿no es cierto? Y de los alrededores de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón, fíjense, aquí arriba está Tiro y Sidón. Ya está hacia el mar Mediterráneo, ya como diagonal del mar de Galilea. Ahora, fíjense ustedes, si esto trazamos en función de, ¿cómo se dice?, de puntos geográficos, de puntos cardinales, ¿en qué sentido estaría yendo? Arriba. Galilea, Jerusalén, Judea, sur, norte, sur, de ahí no se va, al otro lado del Jordán, al este, y después Tiro y Sidón, que está al oeste. Y aquí esto es algo muy llamativo, ¿ya? Si se dan cuenta que se hace norte, sur, este, oeste. Y esto llama mucho la atención porque si ustedes se acuerdan en qué sentido veían los antiguos del mundo, ¿cuál era el punto principal, el punto cardinal principal para los antiguos? ¿Se acuerdan? Oeste. El este. El este. El este. Ellos veían este, oeste, norte, sur, o sur-norte, ¿ya? Porque era el punto más identificable. El norte para nosotros viene siendo importante desde que se descubre el norte, el polo norte magnético. Desde ahí es que se toma como punto eso, pero antes era el oeste, porque era el más seguro desde donde salía el sol, Hacia el sol. de inconfundible. ¿Desde dónde viene la eternidad? Exacto, lo de la eternidad y demás, ¿no? Todo eso es ya la concepción hebrea. Ahora, pero fíjense usted el Kedem y todo eso, ¿ya? Que de hecho precisamente Kedem es como se dice, o este o eternidad, alguna cosa así. Bueno, en fin, el tema es que aquí llama la atención este sentido, ¿ya? Que ahora fíjense ustedes, ¿ya? Ahora fijémonos, preguntémonos por un momento. ¿A qué se refiere o qué creen que haga referencia precisamente esto? Que haga esta relación desde Galilea hasta Judea y Idumea, al otro lado del Jordán y Tiro y Sidón. Si lo vemos así nomás, es una forma, como decir, bastante poética, decir de todos lados. Los 4 puntos. Ya, de los 4 puntos cardinales y más así, decir, como decir aquí en el Ecuador, no vinieron del Carchi, del Macará, del Amazonas y del Pacífico, alguna cosa así. Ya, o sea, vinieron de toda la región. Pero eso digamos en términos generales, que una vez más no se necesita ser teólogo para darse cuenta que quiere decir está abarcando todo el territorio. Pero llama la atención una cosa, no le llama la atención al menos algunos territorios que no serían propios ya de la tierra de Israel. Tiro y Sidón. Tiro y Sidón no son de la tierra. Si eran de Fenicia, fíjense, eso ya era jurisdicción de otro lado, eso ya no era del pueblo judío. ¿Ya? ¿Cuál más? ¿Cuál más no le suena? ¿Cuál me dijiste? Al otro lado del Jordán. El otro lado del Jordán e Idumea. Ah, Idumea. Idumea. Idumea, ¿qué es? Idumea es el nombre romano que les dieron a esa región que está abajo, que es donde está la Edom. actual Jordania, por Edom, precisamente, los descendientes de Edom, fíjense. Edom, que es no es otro sino Esaú, ya que es donde está la ciudad de Petra, eso si algunos de ustedes pueden ir, se pueden ir para allá, y saben que eso es Idumea. De ahí vienen incluso los nabateos y tal, en fin. Idumea, en todo caso vienen siendo, e incluso históricamente los idumeos fueron en su momento, en la época de los macabeos, más adelante, no tanto en la revolución, pero más adelante, fueron obligados a convertirse al judaísmo, pero obligados a convertirse al judaísmo. De hecho, uno de los Herodes precisamente era de madre nabatea, que es de las princesas de Idumea. ¿Ya? Y por eso es que él no tenía tanto, o sea, él quería siempre ganarse, especialmente el Herodes el Grande, quiso ganarse la voluntad del pueblo de Judea, como que diciendo yo sí soy parte del pueblo ustedes, y para congraciarse hizo las ampliaciones del templo. ¿Ya? Pues eso los idumeos. Ahora, fíjense, del otro lado del Jordán, si bien en la época de las tribus y de Josué y demás, se acuerdan que esa parte les dejó heredando a las 2 tribus de medio. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Pero a la época del Señor Jesús ya no era territorio de Israel eso. Ya no. Ya no fue.
Ya, eso, e incluso hasta ahora, fíjense ustedes que el río Jordán sirve como límite del Estado de Israel. Ya, eso ya no fue territorio en la época del Señor Jesús, incluso ya no era territorio de Judea ni de Galilea. Era de, miren ustedes, Perea, dice ahí, o Decápolis. Entonces, fíjense ustedes, y además también dice de Tiro y Sidón, ya que eso está hacia el mar y está como que ya lejos. Entonces, si nos fijamos, más allá de decir, más allá de ser una frase que diría de todo lado, ya lo que está diciendo es, vinieron vinieron personas, porque fíjense, si lo vemos por regiones, llama la atención también. En la época del Señor Jesús, esto debemos saberlo, la tierra de Israel no era un solo conjunto, eran al menos tres regiones grandes. Galilea al norte, en el centro Samaria y al sur Judea. Eso significa que era como un sándwich, digamos. O sea, el territorio de lo que antes era el actual, de lo que antes era el reino de Israel y todo lo demás, las 12 tribus y las 10 incluso, se dividió. Es decir, que ustedes encontraban presencia de judíos al norte y al sur. En el centro era Samaria. ¿Ya? Por ahí todo el tema del encuentro, la parábola y tal. ¿Ya? Ahora fíjense ustedes, ¿de dónde comienza? Galilea. Después se va a Judea. Y eso, por eso es que fíjense ustedes, como es Marcos el Evangelio, que se está escribiendo al son del primer boom, digamos, de evangelismo y todo lo demás, está entre líneas también diciendo que desde ese momento el Evangelio estuvo abierto a gentiles. Porque fíjense, Idumea, el otro lado del Jordán, y Tiro y Sidón ya no son territorios judíos. O sea, judíos en el sentido del territorio de Judea, ya donde había habitantes judeanos, por así decirlo. ¿Ya? Entonces está viniendo gente del pueblo y no del pueblo. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Fíjense ustedes. Entonces, una vez más, cuando dice que vino una gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, significa del pueblo, la gente que debería venir. Cuando habla de los idumeos, habla de convertidos, a la fuerza, digamos. ¿Ya? Cuando habla de los del otro lado del Jordán, en el sentido así, aquellos que se fueron, que en un momento eran del pueblo, pero ahora ya no eran. Fíjense, entonces abarca, si lo vemos así, todas las condiciones de gente, desde los propios, por así decirlo, los que nunca se fueron, ¿ya? Los que fueron convertidos a la fuerza, ¿ya? Los que antes eran pero ya no están, y los que nunca fueron. ¿Sí se dan cuenta? Entonces fíjense que si lo vemos así, abarca más gente. Entonces ahí vemos una vez más el poder de convocación, digamos, que tiene el Señor Jesús, de convocar al que era y al que no era, de todo el sentido de la palabra. Al que era del pueblo, al que no era, y simplemente venía, ¿ya? Ahora dice, fíjense, ¿no? Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista una barca a causa del gentío para que no le oprimiese. ¿Ya? Y aquí vale la pena decirlo, para que no le oprimiesen, literalmente para que no le maltraten. O sea, lo que se ve es que, como suelen decir, Jesús tuvo un gran poder carismático, o sea, de reunir gente, que ya incluso era como peligroso para él, no sé, que venía la gente y así. Le quería como que digamos, la gente, y es lo que dice el Evangelio, ¿no? Exacto, le oprimía, le agolpaba, pero no tanto por la palabra, sino porque le hacían, o sea, le buscaban por el milagro. ¿Ya? Como dice el Evangelio mismo, ¿no? Y dice, entonces, por eso tiene su medio de escape. Y su medio de escape es el mar, el mar, ajá, el mar de Galilea, ¿no? Por decir medio de escape. ¿Ya? Y dice, y porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y aquí hay un contraste que se hace, fíjense ustedes. Si ustedes ven en la traducción, aquí en el versículo 10 y en el 11, miren, hay una cosa bien parecida. Y dice, miren, los enfermos caían sobre él, dice, ¿no es cierto? O sea, le caían, le hacían carga un montón, como que le amontonaban, exacto, se amontonaban sobre él, o sea, tal era la urgencia. ¿No? Y por otro lado, y los espíritus inmundos al verle, y ahí le traducen, ¿no? Se postraban delante de él, pero dicen caían delante de él, o sea, del mismo verbo. Caían. ¿Sí? O sea, los unos caían sobre él, le abuchaban, digamos, le amontonaban, como que le querían sobrepasar, por así decirlo, ¿no? Le hacía carga un montón, como decimos acá, y en cambio los espíritus inmundos caían delante de él, ¿ya? O sea, es una diferente, digamos, aquí lo que se está trazando es como también esta, que ya vimos de esta dualidad o esta, digamos, de esta pareja, esta dupla que identifica Marcos, entre, digamos, esta correlación, si se quiere, entre una enfermedad física y una espiritual, si se quiere. ¿Ya? Básicamente, y la preferencia que el Señor tiene para tratar ambas.
¿ya? Y de cómo trata a algunos, porque fíjense que cuando son las enfermedades físicas, sí deja algún tipo de contacto. O sea, le caían y todo más. O sea, caían sobre él, o sea, seguramente le tocaban. Vale. Pero cuando se trataba de espíritus inmundos, Callan. no llegaba a tener ese contacto. ¿Ya? Y de hecho, esta introducción, esta mención aquí a los espíritus inmundos va a ser fundamental para el resto de la historia. ¿Ya? Y de hecho, esto de la enfermedad y tal. Entonces, básicamente es, ¿no es cierto? Y lo mismo que ya habíamos visto antes, que cuando se postraban delante de él, daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Pero él les reprendía mucho para que no le descubriesen, para que se callen. Lo que ya vimos en su momento con el primer endemoniado que sana acá, ¿se acuerdan? En Marcos 1. ¿Ya? Entonces, para no abundar en todo eso que ya se dijo, pues esto vemos que es una apertura ahora de un nuevo pasaje en el que el Señor Jesús va a comenzar a abrir su evangelio. Ya no está solo ahí en la región y eventualmente va a llegar a Jerusalén a morir. ¿Ya? Básicamente eso. Y ahora, la siguiente parte, pues comienza con esto de los 12 apóstoles, ¿ya? Que también tiene muchos simbolismos. Ahora, pongámonos en la mente una vez más, no de ecuatorianos del siglo XXI, con internet, con Zoom. Pongámonos en los zapatos de personas que seguramente estarían leyendo esto, judíos, posiblemente, o gente que sabía de la Torá, sabía del Pentateuco y todo lo demás, y ha crecido con lecturas en las sinagogas, ha crecido con eso. O sea, no hay Pablo todavía, ya no hay eso todavía. Habrá las enseñanzas, pero no hay como tal, ¿ya? Está la Torá, están las enseñanzas del Señor Jesús, y alguien escribió el Evangelio. Ya. Ahora, nos llega a nosotros como comunidad en esas situaciones, además de que acuérdense que Jerusalén puede estar siendo sitiada, o sea, es un momento un poco así, pongámonos en esas condiciones, pero más que nada, identificarnos con la gente que sería, con qué gente es, o sea, con las personas que estamos tratando. Ahora, con esa perspectiva, con eso en mente y todo, digamos, asumamos por un ratito la cultura, digamos, y la idiosincrasia de las personas de ese tiempo, ya, leamos esto. Entonces, fíjense ustedes, está hablando Jesús, ¿no? Está hablando de Jesús. Y dice, después Jesús, se supone, ¿no? Subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido o a quienes apodo también Boanerges. Esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo del Feo, Tadeo, Simón el cananista, ponen ahí, Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. ¿Ok? Ahora fíjense ustedes, nosotros somos, como les decía, somos unas personas que crecieron con el medio judío. Ahora, ¿a qué nos recuerda, a qué nos evoca esta imagen de aquí? El Señor Jesús subiendo a un monte y llamando y estableciendo a 12. Moisés. Ya, primero, lo más facilito, 12, ¿por qué? Las tribus. 12, las 12 tribus. Entonces, un número tipológico de las 12 tribus, que en pocas palabras es la totalidad del pueblo. Que en la época, fíjense, por eso es que interesante, ¿no? Más allá de decir sí, las 12 tribus, así por default, ¿no? Lo que hay que decir es que, fíjense, hay que hilar un poco más fino. Ahora, en la época del Señor Jesús, ¿había 12 tribus? Ah, no, pues claro. No había. No había las 12 tribus. No había. Y ahora, pregunta fíjense, para que pensemos. Se supone que entonces deberían haber sido uno de cada tribu, ¿no es cierto? Pero resulta que no. Había 3 que eran hermanos, o al menos habían 2. Pedro y Andrés, que eran hermanos. Juan y Jacobo y ¿cómo le dije? Juan y Jacobo y Santiago, hermanos. Entonces, fíjense, hay nomás 3 de una sola tribu. O Pedro y Andrés, su hermano, hermanos de la misma tribu. Entonces, fíjense, lo que quiero decir es que aquí los 12 apóstoles no necesariamente fueron uno de cada tribu, como de pronto podríamos pensar en algún momento. Y por otro lado, si así es, ¿por qué se le escoge 12? Y aquí lo que debemos saber es que 12, más allá de significar como tal las 12 tribus, así como tal, lo que debemos saber es que aquí el Señor Jesús escoge 12 precisamente como anticipo, ¿ya? De lo que él mismo haría, del restablecimiento del pueblo completo, del pueblo que está constituido por 12 tribus.
Ujú. Ya, que esta idea se toma de nuevo y vuelve a aparecer, por ejemplo, en la Nueva Jerusalén en Apocalipsis. Ujú. Las 12 puertas, los 12 cimientos, que son los 12 apóstoles, las 12 puertas, que son los 12 patriarcas, ya, los múltiplos de 12 que hay, que la ciudad medía 144.000, 12.000, 12.000, 12.000, que los salvos son 144.000. Son los múltiplos de 12. Entonces, 12, en pocas palabras, desde el número tipológico, 12 en sus formas, ¿no? 12.000, 144.000, tal. Sus formas, ¿no es cierto? Simbolizan, son un número tipológico, no de las 12 tribus, solo, ¿ya? No de las 12 tribus. Son un número tipológico de la totalidad del pueblo escogido, ¿ya? Porque si pensamos solo en las 12 tribus, nos podemos sentirnos tentados a quedarnos en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, cuando pensemos en 12, hay que entender, sí, las 12 tribus de su momento, pero y el montón más de Idumea, ya, de todo el montón que eran, fueron, tal, ¿ya? A eso se refieren los 12. Entonces, una vez más, el número 12 es tipológico de esto, de la totalidad del pueblo, no solo de las 12 tribus. Porque acuérdense que los 12 fueron el proyecto inicial, el prototipo. Después eso tenía que hacerse en masa, que salir más. Así no, imagínense ustedes una flota de carros, imagínense, ¿no? Que saquen unas 100 carros de prototipo. No, pues si el prototipo sale bien, después sacan en masa. Ya, lo mismo acá. Entonces, si los 12 salió bien, pues después se comienza a replicar el modelo. Rico, básicamente es eso. Por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes. Y entonces tenemos de la tipología del número 12. Segundo, ¿qué más? ¿Qué más vemos acá? ¿Qué más nos evoca? Lo llamó a los- Exacto, Jesús subiendo al monte. ¿Ya? ¿Y eso aquí nos recuerda a alguien que haya subido al monte? Moisés. A Moisés. A Moisés. Exactamente. A Moshe, sí, a Moshe, ¿no? Al amigo Moshe, sí, a Moisés. Y ahora pregunta, ¿a qué más se nos evoca esto cuando Moisés llama, Moisés o alguien, si la entrega de la Torah en un monte? ¿Ya? Dato curioso, aquí en griego está con artículo, o sea, no dice subió a un monte, Al monte. sino dice al monte. Vaya usted a saber. Ya algunos dicen, algunos sugieren que como están en el monte de la, digamos, en el alrededor del mar de Galilea, puede haber sido el monte de las bienaventuranzas, ya que es un monte, una elevación que está casi que a los pies del mar de Galilea, Mm. que pudo haber sido. No es un monte, es una montañota, es como una colina, como una colina, es pequeña. Incluso los bizantinos después, para rememorar ese lugar donde se supone que pasó eso, hicieron una iglesia ahí. Hay una iglesia, si ustedes algún rato van a Israel, pueden visitar precisamente el Monte de las Bienaventuranzas y pueden ver esa iglesia que se hizo ahí. ¿Sí? Ese lugar rememorado. En fin, entonces hay otra evocación, ¿no? Hay otra cosa que evoca a Moisés y hay otra cosa más, que de pronto esto está ahí medio que no nos acordamos porque es algo que no se suele poner en el énfasis. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Si no estoy mal, es Éxodo 24, después de que Moisés baja. ¿Se acuerdan? Ya estuvo arriba, bajó un ratito, ¿cierto? Baja y hace una ceremonia del pacto y les hace erigir 12 pilares. Ah, sí, claro. ¿Se acuerdan cuando el cielo abierto, verdad? Sí, sí, sí. Ya, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense, hay otra evocación a eso, Ujú. subiendo al monte y Dios llamando a los que él quería, y con el establecimiento de 12 pilares ahí. ¿Ya? Entonces, en todo caso, aquí lo que está haciendo, digamos, es una evocación, un símil de aquello, para decir, fíjense, así como en su momento Dios llamó a través de Moisés a las personas que habían de servir como pilares, como fundamentos de la iglesia, en ese momento el pueblo de Israel, pues ahora lo mismo. Mm. Solo que ahora va a servir para ya no para solamente los que tenían la sangre de Abraham. Ahora van a ser ellos y los demás que vengan. ¿Ya? Básicamente eso. Entonces, fíjense, ¿no? Y aquí llama la atención una cosa también más, que después se va a explicitar mucho en el Evangelio según Juan, cuando dice, ¿se acuerdan ustedes de eso que dice? Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo a ustedes. Y yo les a mí y todo lo demás, ¿se acuerdan? Fíjense, dice el versículo 13. Jesús sube al monte y él llama así. Ujú. ¿Ya? Él les llama así. Y ¿Ya? llamó El así. 13, ¿no? Se llamó Marcos para él. 3:13. Él llama para sí. Y esto es un hebraísmo, ¿no? ¿Sí? En el 13, en el 3:13, ¿no? Pues sube el monte y él llama así a los que él quiso.
Ujú. Fíjense ustedes, o sea, aquí se puede entender de dos maneras. La una, que es la más sencilla, Dios es el único que tiene potestad para llamar a la gente. O sea, la soberanía de Dios al escoger a su persona. No es que dijo, a ver, el que más destaca, ¿no? A ver, pues, o sea, el que se O el ganó, mejor. Juan, o sea, el primerito Pedro por haberme dado la casa. No fue así. El que a él quiso. Entonces, la forma más sencilla, más lata de leer esto es, Dios tiene la potestad de escoger al que él quiere. Y eso se Vale. ratifica con lo que Así es. en Juan. Yo les escogí a ustedes, no ustedes a mí. Ujú. Ya, lo que ya sabemos. Pero también se puede entender, sin dejar de lado esto, o sea, a la vez, se entiende que él escoge a los que él le complace. O sea, en quién él va a depositar su complacencia. O en los que es. Exacto, en los que él se complace. Que esto, en otras palabras, quiere decir en quién, porque fíjense, si lo hilamos un poco más, la complacencia en hebreo es la palabra ratzon, el verbo ratzah, que ya se acordarán ustedes cuando leíamos las parashas, las parashot. ¿Recuerdan ustedes que el verbo ratzao, cuando decía le razón, alguna cosa, era para aquello que viene una vez que se ha reconciliado a la persona? Ujú. ¿Se acuerdan ustedes que cuando presentaban el holocausto, el sacrificio, todo aquello? Al final era, todo eso era ¿cómo era? Para expiación, ponen en la Biblia, para expiación. Pero ahí decía muchas veces cuando aparece expiación aparece la palabra razón, que eso más que razón es para reconciliar, ¿cómo es? Es para complacencia, deleite, un gusto. Pero eso, precisamente el razón, es lo que viene después de que se ha quitado el pecado, tal. Entonces, cuando aquí dice que él llamó así a los que él quiso, a los que en él a aquellos, a quienes, en quienes él se dio a complacer, quiere decir que iba a estar escogiendo personas que iban a servir para llevar el mensaje de la reconciliación hasta el último. ¿Ya? ¿Sí me explico? Ujú. ¿Ya? Ok, entonces fíjense, dice, y estableció, y literalmente dice, e hizo a 12. Y si nosotros nos acordamos de la parashá de Bereshit, de la primera, se acordarán ustedes que el verbo hacer significa llevar al estado último. O sea, les llevó ya, concretó, les acabó, les terminó, no está que le está formando, sino que dice aquí, les hizo a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, fíjense ustedes, esto se entiende, para que mientras él estaba aquí, estén con él, por eso no se fueron, Ujú. y para enviarles a predicar cuando él ya no esté. Entonces, fíjense que este versículo es uno de aquellos que decíamos, ¿se acuerdan cuando veíamos estos versículos de la primera parte es para este mundo y la siguiente para tal? Este es un versículo igual. La primera parte es para cuando estaba él con ellos y la segunda es cuando ya no esté. ¿Ya? Y fíjense ustedes también en el 15 hay un paralelismo, que es lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Hay un paralelo, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, que es lo mismo que, o tiene mucho que ver con echar fuera demonios. Si ustedes se dan cuenta, arriba también sanaba enfermos y echaba demonios. ¿Ya? Que en eso, digamos, ¿se acuerdan ustedes que en pocas palabras, el sanar o el echar afuera un demonio no es sino la muestra del poder del Señor? ¿Ah? Lo que decíamos, ¿se acuerdan en un momento que Dios no solo palabras, sino también hechos? Es eso, ¿ya? Y aquí dice, y puso a Simón, a quien puso por sobrenombre, o a quien le puso el nombre de Pedro, ¿ya? Y esto, digamos, alguna vez me acuerdo y vale la pena decirlo. No me acuerdo, creo que alguna vez yo escuché y he escuchado, creo que algunas veces, tal vez ustedes también, ¿se acuerdan ustedes que se suele decir que el cambio de nombre se debe al carácter de Pedro? ¿Se han escuchado eso? Cierto, que he Sí. escuchado. Sí, que Simón significa, ¿qué saben decir? Pero es de Simón Shimeón. era un hombre de ánimo doble, Sí, pero o sea, débil, suelen decir, que se torcía como junco. ya, junco suelen decir que significa, ¿no es cierto? Y Y solo. que Pedro significa piedra, ¿no? Entonces que, ya, ahí está, y eso precisamente es algo de lo que puede sonar muy bonito, pero no tiene nada de sentido. Simón, primero que es la forma griega del nombre hebreo Shmeón, que es lo que nosotros decimos Simeón, ¿ya? O sea, uno de los patriarcas. O sea, Pedro en realidad tenía el nombre de uno de los patriarcas, se llamaba Simeón para nosotros. En hebreo se dice Shim'ón, ¿ya? Y Shim'ón no significa nada que junco. Shim'ón significa me ha escuchado Dios, porque fue, si no estoy mal, el quinto o el sexto hijo que tuvo Lea,
Y Dios dijo, Dios me ha escuchado. Si no estoy mal, creo que fue Lea la que tuvo a Shimeón, Ah, sí. ¿ya? Y de Shimeón no le suena el Shema. Ma- ¿Ya? Shema. Sí. Pues el Shema, el Shimeón, viene de escuchar, precisamente. ¿Ya? Entonces nada tiene que ver con el junco ni cosas. ¿No? La verdad, pero eso les digo, suena muy bonito, pero nada que ver, no, nada que ver. Shimeón es el nombre de uno de los patriarcas que tiene que ver con el verbo escuchar. Y Dios le cambia por Petros. ¿Ya? Por Petros, o en arameo se llamaba Kefa, que es lo que traducen en griego Cefas, ¿ya? Que es piedra. ¿Ya? Ahora, aquí hay una cosa, y que va a tener mucho que ver también con esto de los hijos del trueno, ya con Boanerges. ¿Ya? A los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, ¿no es cierto? Les puso como sobrenombre, no es que les apellidó, les puso el sobrenombre, igual que a Pedro les puso Boanerges. Ahora, Boanerges no se sabe muy bien qué significa. Aquí el griego mismo nos sugiere que significa hijos del trueno, ¿ya? Entonces, digamos, teorizan que se llama así porque más después ustedes van a ver que la mamá de ellos les hace la petición de que el uno se sienta a la derecha, que el otro se sienta a la izquierda, y en algún momento también aparecen esto diciendo, ¿quieres que mandemos fuegos? ¿Ya? Y se Ah, acuerdan, sí. como que son muy explosivos, Sí. ¿ya? Entonces, por eso advierten digamos, sugieren que por eso vienen los hijos del trueno, por lo violentos, por lo así, fugaces, tal. Pero resulta que en realidad tanto Cefas, ya, o sea, tanto Pedro como los Boanerges pueden tener dos matices, ¿ya? Y que es algo bien interesante. Primero que Cefas digamos, el nombrar a alguien piedra, ¿ya? Puede ser tanto positivo como negativo, bíblicamente hablando, porque hay tantos pasajes que hablan de una piedra en el sentido de fundamento, de certeza, de que el Señor es la roca y cosas por el estilo, como también hay un montón de pasajes de la Biblia en donde se habla que se tiene corazón de piedra y cosas por el estilo. ¿Me explico? De piedra. Entonces, sí nos damos cuenta. Entonces, para que veamos a qué sentido se puede dar. E incluso, si lo pensamos, Pedro tenía un corazón duro al inicio. O sea, tenía su forma era ruda, ¿o no? Era muy tosco, era muy rudo. ¿Ya? Y después se ablanda y todos los días se ablanda, ¿no? Pues, trabajar y todo lo demás. Pero es una persona muy tosca, que le conoce, yo no le conozco. Me explico. Es una persona muy dura en ese sentido, como piedra. Entonces, fíjense que en un momento no necesariamente o no exclusivamente hacía referencia a la declaración de tú eres el Hijo, el Cristo, y sobre esta roca. No solo hace referencia a eso, sino también puede haber hecho referencia a su forma de ser, a su carácter, que era duro, que era tosco, digamos así. ¿Ya? Y lo mismo con los hijos del trueno. Con los hijos del trueno, en cambio, llama la atención porque no se puede encontrar, o digamos, no se ha podido encontrar muy bien a qué palabra, digamos, en hebreo o en arameo podría representarse, a qué palabra podría equivaler. Porque Boanerges como tal no suena a algo que signifique ni hijos ni del trueno. Bueno, la primera palabra, Boan, puede ser la palabra, puede ser una, como escuchaban o la transliteración, de la palabra Venei, que es hijos de. Boan, Venei, ¿ya? En hebreo y en arameo, Venei. Ahora, la palabra trueno en hebreo se dice Berak. Entonces, si ustedes leen Benei Berak, no tiene nada que ver con Boanerges. Ese Erges no se sabe qué significa, digamos, no se tiene mucho contexto. En todo caso, dado que el griego aquí dice que tenía que ver algo con hijos del trueno, pues algunos se comenzaron a preguntar dónde hay y encontraron precisamente una relación positiva, ya, no negativa como nosotros lo solemos tener, no, positiva respecto de esta frase. ¿Ya? Y es que la época igual de antes del Señor, no en la época bíblica como tal, pero antes del Señor, hubo una ciudad que se llamaba precisamente Bene Berak, ¿ya? Berak, que eran precisamente como personas muy piadosas y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no tenemos que estar necesariamente casados con lo que normalmente se suele decir, ¿ya? O sea, con Pedro, con alguien como que la roca es Cristo, y eso, ¿no? Y tampoco los Boanerges con su aparente espíritu muy espontáneo y tal, del bueno y tal, sino que en realidad les ponía por muchas cosas. Y fíjense ustedes que precisamente Juan llegó a ser, con Pedro, llegaron a ser uno de los pilares de la iglesia, como después se relatan hechos. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes cómo se puede entender también esto. Y a la vez nos abre los ojos ante una particularidad de la palabra. Y es que en la palabra
algo puede tener los dos sentidos a la vez. ¿Ya? O sea, Pedro, si bien se hace referencia a su carácter duro, después de eso también se hace referencia a la firmeza de la declaración que hace de tú eres el Cristo. ¿Ya? Y después también los hijos de Zebedeo, que si bien pudieron haber tenido un carácter explosivo, también se refería a aquellas personas que defendían y tal. ¿Ya? Me explico. Y el último que tiene digamos, hay dos más que tienen apodos, ¿no? Primero que Tomás no es un nombre, si no sé si lo sabían. Tomás es un apodo igual, que no se sabe el nombre muy bien. Tomás es en arameo Tomá, que eso es del mellizo. Ah, Tomá es el mellizo, ¿ya? Y el otro, Simón el cananista, en realidad ahí hay una fuerte discusión, digamos, en qué mismo es por un montón de cosas, porque aquí le ponen cananista, que parecería que sea de Canaan, que era como cananeo, alguna cosa así, pero en realidad lo más seguro es que sea una forma de poner canani, que era una de las formas como se le decía a los celotes. cierto. Entonces, este sería Simón un celota, que se pueden ustedes eran los más revolucionarios dentro de la facción del judaísmo que había en la época. Estos eran los de armas tomar, los guerrilleros. Exacto, entonces miren que ustedes que Jesús tuvo entre sus filas a uno de esa formación, ¿no? Con esa formación nada teológica, nada por el estilo, un celota, venga. ¿Ya? Y fíjense, o sea, si cogemos los perfiles, tiene de todo. ¿Ya? Tiene un pescador maduro, viejo, de clase baja, Pedro, duro y tal, viudo y tal, ¿no es cierto? Tiene dos jóvenes, ¿no es cierto? Por ahí, Santiago y Jacobo, de clase media tal vez, clase media alta un poco tal vez. Tiene a un recolector de impuestos por ahí, tiene un publicano, tiene a algunos otros por ahí que no se les nota mucho, ¿no es cierto? Tiene a este Jacobo, hijo de Alfeo, tiene a Simón, un celota, ¿ya? Y además tiene un Judas, que Iscariote, hay muchas cosas sobre lo que se puede decir, ¿no es cierto?, de Iscariot, que algunos dicen que es Ishkariot, Ishkeriot, que significaría Ish de Keriot, o sea, de una ciudad que se llama Keriot, ¿ya? Pero que no. Y el otro de que significaba, que es una transliteración, digamos que es una forma de cómo se puso la palabra sicario, ¿ya? Que era precisamente otro de armas tomar. ¿Ya? Y por eso también llama la atención esto, digamos. Hay, digamos, para no hacerme mucho lío, pero hay quienes comparan cómo se aparece esta relación, esta mención, ¿no? De Judas Iscariote con Lucas y con Mateo, y ven que la redacción difiere, ¿ya? Y no todos ponen esa I inicial, esa iota en griego inicial, sino que se lo ponen Scariote, ponen Scariote, y eso suena más, digamos, en sus estudios, y determinan que más relación tiene con la palabra sicario, ya que es precisamente una persona que mataba, suelta. Ya, exacto. Ya, como muy parecido a lo que hay ahora. Y él es un Ya. sabio que, Claro, claro que era así. Claro, claro. o sea, entre sus 12 Eh, había un asesino. Entre sus 12 había un asesino, sí, 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 sí. Y el celota que tampoco estaba muy lejos de eso. ¿No? Claro, también. Ya. Estos. Entonces, fíjense, y aquí llama la atención mucho una cosa, fíjense, porque le pone al celota y al Iscariote juntos. ¿Ya? ¿Sí se dan cuenta ustedes? Entonces, es una relación, una redacción muy particular que tiene Marcos precisamente para anticipar las cosas. Y aquí ya mismo nos dicen, ¿no? El que le entregó, ¿ya? Y aquí se podría hablar mucho de esta frase, Claro. ¿ya? Aquí se podría hablar mucho de esta frase de y le entregó por una razón. ¿Quién, cómo, o sea, si concebimos que Jesús es Dios, ¿cómo es que un hombre está en capacidad de entregar a Dios? Es un problema bien complejo. ¿Sí me explico? Pero la solución, digamos, es más sencilla, es que en realidad es lo que dice más adelante el Evangelio, no es lo que nos dice en conjunto, y es que el Señor, digamos, le permitió que le entregue, básicamente. Sí, Claro. eso nada más. Sí, eso Ya básicamente. sabía. Sí, que lo usó y demás. Y que además también el Señor como que, digamos, no utilizó todo su arsenal, porque si lo utilizaba, No, se olvidaba. ¿no es cierto? Ahí quedaba, ¿no es cierto? Y tal. Entonces eso nada más. Y cuando dice, y vinieron a casa, ¿no es cierto? Ahí la pregunta que siempre quedará es, ¿a dónde? De Pedro a la de Mateo, ¿a dónde? O no, pues No. estaban en Galilea. Ay, sí. Entonces no puede salir. Desde los de Pero ¿a de judíos. dónde? O a la casa de quién.
¿ya? De pronto de la familia, alguna cosa así. ¿Ya? Entonces, fíjense, hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué les parece si avanzamos un poquito más? ¿Ya? O no sé si nos quedamos ahí y la siguiente parte lo vemos la siguiente semana, dependiendo de, según vean la hora. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Siendo ya las 5 para las 9. ¿Sí? Creo yo que mejor podemos quedarnos por ahí, ¿ya? Para la siguiente semana continuar y terminar el capítulo 3, que sí nos vamos a ir un poquito. Sí, muy lindo. Sí, con más calmita, ok, de acuerdo. Entonces, Dios mediante, el otro día nos continuamos. ¿Sí? Entonces, eso nada más. Quizá tenemos alguna pregunta, comentario por ahí. Estos dos pequeños pasajes. Y para la siguiente sí les pediría que de pronto podamos venir leyendo el resto del capítulo 3. 8:16. Esta es la parte donde en Marcos solamente se escogen a los discípulos Ujú. y los demás evangelios describen como con más detalle. ¿O quién? No de todos. El Evangelio, ¿Quién? según Lucas, también tiene una lista que difiere un nombre, si no estoy mal. Ajá. Que difiere un nombre, pero también es un tema de un llamado. Que él va escogiendo de entre todos. Entonces, según se ve, no es que le seguían solamente 12, sino que le seguían más personas. Pero él escoge como 12 de confianza, como 12, y literalmente, discípulos. Porque seguidores, digamos muchos, pero ya el asumir discípulo, el asumir un discipulado, o el asumir, o el hacer a alguien un discípulo, significa, en otras palabras, que esa persona, digamos, adquiría un estatus de sujeción, de dependencia, digamos, del maestro, ¿ya? Adquiría eso. También significaba que el discípulo tenía que andar, digamos, y dejar mucho, dejar todo, sino dejar todo, para aprender todo lo que le dé su maestro, ¿sí? Eso era un discípulo, porque recuérdese que discípulo no es otra cosa sino un estudiante, un talmid en hebreo, ¿ya? Pero más allá de que el idioma que digamos es un estudiante, Claro. ya, pero nada más que no es como un estudiante de los actuales que va 8 horas a la clase, ya, No, una clase por Zoom, sino que es un estudiante ahí, a la vivencial, par, a la par, práctico. Entonces, si Jesús se iba por el mar, ellos caminaban. también, si Jesús se quedaba ahí, o sea, ese tipo de discipulado presencial, digamos, personal. También desprenderse de todo, ¿no? Exactamente. Morir a negarse todo. Exactamente. Entonces significaba eso, negarse, dejar, abandonar lo que se tenga y seguirle al maestro hasta que él diga. Y si se moría el maestro, en algunos casos que, como por ejemplo ellos, creo que Pues los por lo tomaban como general, mentirosos, ¿no era? no, Creo. no, Algo no, así, no, escuché. no. Cuando se moría un maestro dependía la cosa, porque dependiendo, porque si es que, por ejemplo, era parte, más bien dicho, con el caso del Señor Jesús es un caso particular, porque él, digamos, es el único de su línea, ¿ya? Y precisamente los que se levantan después de la muerte de él son los 12. Ya. ¿Ya? A diferencia de las otras escuelas, de los fariseos especialmente, que había escuelas. Entonces, si se moría uno, pues no había problema, porque eran parte de una escuela. Y si es que uno de los discípulos del que moría estaba listo para o había dado testimonio para, pues se le consideraba ahí el rango, digamos así. Se vean sucesores. Había sucesores y también fíjense ustedes, hablando de este tema, ya en esa época, había el concepto de escuela. O sea, había el concepto de escuela en el sentido de que se levantaba, por ejemplo, o sea, tenían un maestro y Como había una gente. filosofía de vida. No, o sea, escuela en el sentido de que, no sé si ustedes han visto en las universidades, precisamente se Como la faculta corte esto, o la corriente. eso como la corriente. Entonces se hace escuela, como dicen, escuela de pensamiento, o sea, hay un maestro o unos maestros que van forjando las bases y tienen estudiantes y esos amplían y amplían y amplían, entonces como que tienen eso. Y en la época Como, ya había escuelas, ¿no? Había como, escuelas, como en Grecia, Josué, que había la escuela de los escépticos, algo así. de cada uno de ellos, ¿no? Tenía su forma, su línea de pensamiento. Exacto, su línea de pensamiento, sus posturas, sus no negociables, sus cosas tal. Entonces aquí en la época de Jesús había dos básicas, había más, pero las que se conocen, las más representativas eran dos, las de Gilel y la de Shammai, ¿no? La de Gilel y Shammai, los ancianos, ¿no? Que según se dice, pudieron haber sido o pudieron haber estado estos cuando el Señor Jesús de niño se perdió en el templo, porque dice que habló con los ancianos, etc. Más allá de eso, eran los dos pilares del momento que tuvieron mucha disputa
y cada cual tuvo sus discípulos y todo lo demás. Incluso Gamaliel es nieto de Gilel, ¿ya? Y había escuela, y esa escuela sobrevivieron, digamos. Y los dos eran fariseos. Los dos eran fariseos, pero tenían sus diferentes posturas. Siempre estaban dialogando, estaban así. Entonces, ya sabía cómo pensaba Shammai, ya sabía cómo pensaba Gilel. Había ocasiones en donde incluso el Talmud de la Mishnah recuerda que Gilel decía esto, pero Shammai decía el otro. Y Gilel prohibía hasta aquí, el otro permitía hasta aquí, el uno aquí y acá. Entonces, había como escuelas de pensamiento. Y lo que hace precisamente el Señor, desde esa perspectiva, es también hacer una escuela. Pero ya no de la de Gilel, no la de Shammai. Por eso es que cuando precisamente en las parábolas se dice, ¿habéis escuchado? Precisamente son las enseñanzas de los maestros de la época. O sea, y seguramente está haciendo una referencia a lo que habrá dicho Gilel, a lo que habrá dicho Shammai, a lo que habrá dicho alguno de esas escuelas. ¿Habéis escuchado? Pero yo les digo. Entonces, lo que viene haciendo Jesús acá es precisamente a crear escuela, porque la forma que él enseña y lo que él enseña se replicaba en esos 12 y a su vez esos 12 tenían que ir a hacer al mundo y a donde Dios les mande, les lleve pues a predicar y demás, ¿sí? Entonces en ese sentido era discípulo en esa época, ya no es como lo que, para no hablar, pero no es lo que ahora hablan de discípulos o de apóstoles o de cualquier cosa, nada que ver, aquí era una cosa vivencial, ven y dormimos juntos, si es que hay que comer, comemos todos lo mismo. Si es que hay que dormir en un lado en cama común, comemos. Si es que hay que, ya, si es que nos mojamos. Y por eso vamos a ver que más adelante el Señor Jesús está durmiendo en la barca, todos ahí, y tal. O sea, si es que todos ahí. Entonces era compartir la vida. Era compartir la vida, que ahí de hecho es cuando más se aprende de parte de un maestro. No se aprende tanto en las aulas, sino en el caminar. Porque ahí uno incluso se va adquiriendo más modismo, se va adquiriendo la forma de ver la vida, de cómo reacciona, de cómo habla, de cómo enfrenta tal o cual situación, que en realidad lo que el Señor Jesús le estaba haciendo es no darles un título académico, sino enseñarles a vivir. Y que ellos después eso repliquen. ¿Ya? Eso. Entonces, que el Señor Jesús, cuando le vean a Él, cuando se acuerden, después cuando Él no esté, se acuerden que el Señor Jesús durmió, que el Señor Jesús comió, que oraba, que atendía, que hacía acá, que oraba, que... Me explico, todo aquello. Que cuando le venía una persona con tal situación así, así, o sea, más allá de, además de lo que les iba enseñando de la palabra, que esto, que lo otro. Es una enseñanza, si ustedes se dan cuenta, integral. Sí. Que no da un título, pero enseña a ver la vida con los ojos del maestro. Ese es el verdadero discipulado. Exactamente. Y nosotros... Hacer el discípulo del camino, como también se llamaba así antes, ¿no? Los del camino, porque precisamente esa era la forma de discipular, no era con un librito que complete, que haga, que responda estas preguntas, sino más bien era un caminar, un hacer la vida con su maestro, de tal manera que cuando él ya no estaba, ellos sabían el pensamiento de él y podían seguir el camino. Exactamente. Por ejemplo, me viene a la mente un libro que hay un autor que precisamente se estudia cuando, incluso se estudia hebreo, que es un lingüista, ya Ferdinand de Saussure. Y este hombre que estaba escribiendo su libro, su obra insigne, precisamente y de pronto muere. Entonces, fíjense ustedes, los discípulos, los alumnos más cercanos, los que convivían con él, los que les preguntaban, los que le escuchaban, repetir lo mismo y lo mismo siempre, y como que tal, logran hacer una recopilación del pensamiento de él y relanzar el libro de él, del curso de no sé, curso de lingüística de verano. ¿Ya? Si ustedes le buscan así, curso de lingüística de Ferdinand de Saussure, ustedes van a ver que el libro no escribió él, escriben los alumnos, porque él ya llega a morir y el libro se construye a partir de las notas que tomaron los alumnos y que estuvieron muy cerca de él y todo lo demás. Y lograron reconstruir el pensamiento de él. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el famoso Sócrates. Sócrates nunca escribió nada. Escribió es lo que se sabe de Sócrates es por el alumno Platón. Y el más grande de todos, el Señor Jesús, él nunca escribió nada. Lo que se sabe es por los discípulos. ¿No? Así, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, digamos, eso es lo que se logra cuando se hace escuela. ¿Ya? Más allá de lo que, como decíamos, lo que cojamos un libro guía, sino que cuando se enseña el pensamiento, digamos, la concepción, la perspectiva del maestro,
¿sí? Y en este caso nosotros tenemos una ventaja De la porque educación. tenemos 4 testimonios de lo que el Señor Jesús dijo, hizo, habló, cómo se comportó para aprender de eso. No tenemos más que cualquier otra cosa. ¿Sí? Una pregunta, y entonces, ¿cómo ellos no se congregaban en iglesias? ¿O cómo hacían ese Es que no tema había. de Es que no había En como las tal. sinagogas. Todavía no en las había como tal casas? el concepto de iglesia como tal vez lo tenemos ahora o como Eso. después derivó, Ajá. porque no era necesario. Además que aquí no nos cuenta mucho eso. ¿Ellos se reunían en las casas? Sí, se reunían en las casas, pero también iban a las sinagogas a predicar y el Señor No era su prefería costumbre. predicar a las sinagogas. Pero eso no equivale a una iglesia como Claro. como lo concebimos ahora. Claro, ese es un lugar para Claro, era otra cosa. educarse. Exacto. Pero sí fue haciendo el tema de, y que fue, y se ve que es lo que replicaron los discípulos. Cuando se convertía alguien y tal y cerraban la puerta de la sinagoga, el primero que abría la puerta de la casa. Entonces, en mi casa hay chance, vénganse acá, nos acoplamos y tal, listo. En la iglesia que está en tu casa, le dice a Ajá. Pablo, a Silas, creo que es. ¿O a quién es? Aquilas y Priscila, creo que es. A alguien le dice la iglesia que está en tu casa. Sí. En la Biblia está. En alguna carta, En, pero ahí la- por ahí entre Génesis y Apocalipsis, ahí está. Sí, pero ahí le dice la iglesia que está en tu casa. Y es lo que se ve aquí en Marcos, fíjate. O sea, se convierte Pedro, vámonos, ¿a dónde? A tu casa. Y y ahí cayó la gente, como diríamos acá. Ahí cayó la pipa. Y así. Entonces, eso después derivó a una forma de organización. O sea, lo interesante es que no quedó ahí, que después las circunstancias le llevaron a organizarse. Y ya después, como diría Pablo, ya él ya no va diciendo a ver quién abre las puertas, ya después de él va instituyendo ancianos en las congregaciones que ya había Ah, ahí. sí, sí. Ajá. Ya es otro estadio. Ujú, ujú. Entonces es diferente el momento. Fíjense ustedes. O sea, de acuerdo al contexto, fue como una evolución de esa palabra, ¿no? Fue como Exactamente. modificándose según el Fue contexto. adecuándose, porque lo bonito O del, o sea, adaptando. fíjense ustedes, lo bonito del pueblo, digamos, de la idea de pueblo, es que trasciende los contextos. Porque fíjense, cuando estaba Abraham era él y su familia y los que estaban alrededor. Ujú. Cuando estaban las 12 tribus, lo propio. Cuando bajaron a Egipto, pues la familia y tal. Cuando llegan al desierto, pues con todos los que salieron. Ajá. Cuando llegan a la tierra, pues igual el pueblo, los que venían, los vecinos, tal. Entonces se va adecuando, fíjense. O sea, si es que no hay tierra, pues en carpas, con Abraham y todo eso. Cuando ya hay tierra, pues en ciudades, Ujú. ¿ya? Cuando están en la tierra, pero no se les deja en las casas. ¿Me explico? Si están en la diáspora, en las casas. Si es que hay donde reunirse, pues ya en un local. O sea, no hay un formato, es lo que quiero decir. Por eso es que Ujú. incluso ahora no se debería, digamos, asombrarse de que hay una iglesia en una casa. Nosotros. O como tampoco se debe asombrar de que hay una edificación amplia, ¿ya? Porque se adecua el modelo de iglesia, la iglesia, el concepto se adecua a la realidad de donde está la iglesia. Aquí hay unos casos, perdón, Josué. Aquí en el capítulo 16 de Romanos dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo, Ahí está. saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y así habla mucho de saludar a las iglesias, ¿no? Que estaban También hay otro que dice la conformadas iglesia que está en tu casa. en las casas. Sí, sí. Sí, también hay otro que dices ahí en la iglesia que está en tu casa. Si me dan 8 días. Sí, 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 sí. Ya me encontró. Ve. A ver cómo dice. Romano 6:5. ¿Qué dice? Sí, Romanos 16 también dice que. Acá está, ¿De qué no. está? Primera de Corintios 16, 19. Mm. Dice, miren, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que esté en su casa. Ujú. Os saludan mucho. Primero Corintios, ¿cuánto? Sí, Algunas. primero de Primera de Corintios Corintios 16, 19 y también hay otras, ¿no? Sí, Colosenses 4:15 también. Exacto. Había Romanos. algunas. Algunas, fíjense. Colosenses 4:15 que dice saludado a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Exacto. Fíjate también. De Filemón, a la armada a Apia y a Arquipo, nuestros compañeros de milicia y a la iglesia que está en tu casa. ¿Ya? Entonces fíjense que había bastantes congregaciones que en ese momento no había como Templos. templos como los que podemos entender ahora y era lo que había.
Ahora, ya ha pasado el tiempo, se va organizando la situación conforme dan las circunstancias. ¿Ya? Si es que es en casa, si es que es en un local, si es que es en la cárcel, en la cárcel. O sea, eso no le limita. Si es en el desierto, si es en carpa, o sea, eso no hay problema. La iglesia se adecua, eso facilito. Ya se adecua. El verbo es adecua, no se adecua. Porque el verbo es adecuar. Se adecua. Se adecua. Suena raro, pero es eso. Sí, eso entonces. ¿Qué les parece si quedamos aquí entonces? Y Dios mediante, la siguiente semana estaremos estudiando a propósito de, bueno, estaremos continuando, quiero decir, el Evangelio según Marcos a partir del capítulo 20, del versículo 20, perdón. Ujú.